¿Por qué es tan importante la vitamina D? Lo hablamos mucho en pandemia, ¿se acuerdan? Muchísimo, Claro. Salí al balcón, tomás sol, la vitamina D es fundamental. ¿Cuáles son los pros para nuestra salud? ¿Por qué es tan importante? Lo charlamos con él. Ya mismo está con nosotros el doctor Walter Manucha, ¿sí? Director del Instituto de Medicina y Biología Experimental de Cuyo y CONICET, y además profesor de Farmacología de Ciencias Médicas de la Cuyo. Walter, ¿cómo va? Buenos días. Buen Muchas día. gracias por la ¿Cómo invitación. estamos? Buen día. Gracias por Ya acompañarnos. soy habitual de la casa. Claro Ya que sos sí, uno más. claro que sí. Te consideramos de la casa. Claro. Bueno, lo que decía Sí. Majo, ¿no? ¿Cuáles son los pros o pro que tiene esta vitamina que se hizo y se hace tan importante? Entre otras cosas, como nosotros venimos investigando desde hace más de 2 décadas y muchos laboratorios en el mundo, va más allá, como conoce habitualmente la gente, de lo que tiene que ver con los huesos. Ajá. De hecho, como se comunicó en revistas de impacto científico, la vitamina D existe en los albores del conocimiento en organismos unicelulares en donde se alojaban en cuencas marítimas en donde no existe la luz solar. Entonces lo primero que se hizo fue tratar de investigar qué sentido tiene una vitamina que toda la concebimos para la calcificación, para el crecimiento óseo, en organismos que carecen de huesos y que están en una cero exposición solar. Entonces de ahí Claro. venimos ya hace décadas investigando los efectos que tienen que ver con un proceso inmunológico, con un proceso inflamatorio, y es un poco lo que se puso en evidencia con esto de la pandemia por COVID. Pero hoy en día se sabe que la obesidad, la diabetes, la hipertensión, la depresión, los trastornos desde el punto de vista digestivos, trastornos autoinmunes, tienen un nexo común denominador, no solamente con la vitamina D, mal llamada vitamina D, por cierto. A ver, ¿por qué? Es una hormona. Es una hormona. Es una hormona. Así que eso, de alguna manera, desestima el valor que tiene esta sustancia. Las vitaminas no se sintetizan por parte del organismo. Las vitaminas, a excepción de una que es la vitamina K, que se sintetiza en el intestino, después de que recibimos la lactancia materna, pero tampoco la sintetizamos. Las hormonas sí las podemos sintetizar y tenemos toda la maquinaria. Independientemente de que el sol cataliza esa maquinaria, uno puede tener precursores endógenos, tanto de origen vegetal como animal, para poder producir esta vitamina, que hay distintos, digamos, metabolitos, unos que son más activos y otros que son más inactivos. Una persona obesa, los requerimientos de este nutriente es mucho mayor que una persona que tiene 0 de porcentaje de grasa. Todo eso es un contexto que tiene que analizar el profesional. Lo importante del caso es que lamentablemente esta pandemia por COVID puso en el tapete a esta y a muchas otras sustancias que son de muy bajo costo y de alto impacto en salud pública, Ahora, como siempre- la melatonina, Sí, por siempre- ejemplo, que perdón, también. Walter, siempre me pregunté, cuando estábamos en pandemia, charlaba con un médico de otra especialidad, no la tuya, pero me decía que él sugería suministrarse vitamina D como una forma de hacerle frente muy fuertemente al COVID-19. ¿Por qué no se incitó más a la gente a consumir esa vitamina? Y más cuando decís ahora que es una hormona. Se andaba por el camino del plasma, se esperaba la vacuna, pero no se insistía demasiado en la vitamina D. Justamente tenemos que ubicarnos en un contexto donde no teníamos la vacuna. Evidentemente no podemos sustituir a la vacuna, ¿sí? O a una forma de inmunidad activa, como puede ser una vacuna, con el anticuerpo ya, la posibilidad de generar los anticuerpos. Pero sí, es una pregunta que nosotros nos hicimos y de hecho la propuesta nacional fue un subsidio, un estudio multicéntrico, cuyo resultado arrojó que desde el punto de vista clínico, la intervención que nosotros hicimos no tuvo grande relevancia, pero desde el punto de vista de los mecanismos que se disparan en esos pacientes, sí. De hecho, había más de 47 estudios en el mundo con vitamina D, distintas concentraciones, distintas características de paciente. Por lo tanto, existía una evidencia que demostraba que era válido evaluarla. Lo más interesante de todo es que hoy en día muchos profesionales que están más allá de la endocrinología, de la ginecología, porque es algo típico en la posmenopausia, que la mujer requiera vitamina D con calcio para poder incorporar este nutriente, el calcio. Pero, por suerte, hoy muchos profesionales de la salud están dosando, pidiendo a los pacientes el dosaje y se encuentran con algo que nosotros publicamos en el 2013. Una pandemia de déficit de vitamina D y eso después se corresponde con una pandemia de muchas otras enfermedades de base inflamatoria. La vitamina D, mal llamada vitamina D,
tiene un efecto central para nosotros, ¿sí? Que es antiinflamatoria. Y la inflamación es una palabra que se ha puesto de moda ahora. De hecho, el envejecimiento es un proceso inflamatorio que se dispara a partir de cierta edad y que es inexorable. Nosotros podemos argumentar distintas formas de tratar de hacer, no de frenar el envejecimiento, pero de hacerlo un poco más viable desde el punto de vista de las características. Hace algunos siglos atrás no existían las enfermedades desde el punto de vista neuroinflamatorios como el Alzheimer, la demencia senil, el Parkinson. ¿Por qué? Porque la expectativa de edad que logró la ciencia médica logró que el humano alcance los 80, los 90 y hasta más años. Claro. Pero se expresan otras enfermedades que son, todas ellas tienen un común denominador que se llama inflamación. Doctor, usted nombró el Alzheimer, es decir, que la falta de vitamina D nos tendería proclives en una vejez prolongada a tener este tipo de enfermedades. ¿Y qué otras enfermedades? Las neuroinflamatorias, por ejemplo, depresión, ansiedad, todo aquello que lamentablemente COVID puso en relieve porque las personas estábamos aisladas. Claro. No solamente lejos de la luz solar, sino de la interacción humana. El ser naturalmente es un ser político, y no me refiero a que esté afiliado a un partido, sino significa que es un ser social, y eso condiciona a distintas características. Más allá de que uno tiene una impronta, una personalidad que puede tener 1 millón de amigos, como decía Roberto Carlos, no, necesitamos de vínculos. Y esos vínculos se perdieron durante las pandemias. Y eso disparó en muchos pacientes síntomas desde el punto de vista clínico y que correlacionan, porque ya hay muchos estudios desde el punto de vista básico y clínico, donde los niveles deficitarios de vitamina D de alguna manera son predictores de peor pronóstico en pacientes que tienen patologías de tipo neuropsiquiátrica. O sea que Lo cual no significa que dar vitamina D lo saque de un cuadro depresivo. Lo que A quiero eso iba. decir... Es importante A saber. eso iba. Claro, sí, porque es lo típico. Es como que la vitamina D no es un antihipertensivo, como que la vitamina D no es un antidiabético. Lo que estoy diciendo es que un diabético, un hipertenso, un obeso, una persona depresiva, responde mejor a la terapéutica cuando existe un componente adicional que tiene que ver con un sistema inmunológico adecuado y este correlaciona con niveles adecuados de vitamina D. ¿Se entiende la diferencia entre No, una pero quiero cosa? decir, Se llama efecto coadyuvante, es decir, sinergista. pero no te va a sacar de un cuadro de depresión, pero te quiero decir, está mal llamada vitamina D. Si la consumo, ¿puede elevar mi ánimo, digamos? ¿Puede, si yo, no? Yo hoy en día no la propondría como un antidepresivo. ¿Sí? No puede No digo como un competir con antidepresivo, una sino- droga antidepresiva. No, Pero no sí digo como que el paciente antidepresivo. con depresión, el pronóstico y la evolución es mucho más favorable si sus niveles son adecuados. Mientras que si sus niveles son deficientes, el pronóstico es peor. O sea, pero puedo Eso tener ya un mal está ánimo, probado. porque Eso ya- si carezco de vitamina D, puedo tener un mal ánimo, puedo estar de mal humor, o sea, si no encuentro qué me pasa, Es un elemento más que puedo tener una contribuye a carencia de eso. esto. Eso Claro, es lo que uno de se- los tantos elementos que pueden llegar a contribuir a Exactamente. una depresión. Sí, por ejemplo, hay factores genéticos, ¿sí? Hay una impronta genética. Si en mi familia yo tengo abuelos, tíos que han tenido tendencia depresiva, inclusive depresiones endógenas que pueden terminar con cuadros que ni siquiera quiero mencionar, hay una impronta que es muy difícil de tratar, pero también tiene que ver con hábitos alimentarios, con características de tipo personales, con nutrición, algo que está muy en moda, que es la disbiosis intestinal, no sé si están al corriente de eso, pero una flora intestinal no adecuada, que depende de qué consumimos, qué respiramos, ¿sí? Impacta en ese microambiente y genera enfermedades, hipertensión, cardiopatías, cuadros depresivos, todo ello. Y eso es muy importante. O sea, debiéramos somos lo que comemos, no sé si- Comer Sí. para tener buenos niveles de vitamina D, digamos. Sí, pero no solamente alcanza con lo que uno incorpora, que es otra cosa que se ha ido modificando como paradigma. Es del siglo pasado pensar solamente en la osteoporosis, ¿sí? Y en el raquitismo. En la gripe española, y hace 1938, los niños ingleses recibían una cucharada de aceite o bacalao, con la intención de que su percentilo de crecimiento fuera adecuado, porque son países que están con poca exposición solar, a pesar de los hábitos alimentarios, porque consumen grandes cantidades de pescado. Claro. No obstante ello, en esos individuos notaron de que los procesos respiratorios, no era por COVID, cuadros gripales o lo que sea, eran casi inexistentes o disminuían significativamente. Es decir que
empezamos a tener alguna antesala de lo que se conoce como evidencia médica de que niveles adecuados de vitamina D contribuyen con un sistema inmunológico mejor preparado. De hecho, en relación a pandemia, se hicieron estudios para aumentar la cantidad y la calidad y la duración de los anticuerpos frente a la vacunación para COVID-19. Claro. Y aquellos pacientes que tenían niveles adecuados de vitamina D tenían títulos de anticuerpos, eso está publicado eso, y no son en animales, son pacientes. La única variable fue suplementar con vitamina D o no a pacientes que recibían distintos esquemas de vacunación. Y la cantidad y el título y la duración de los anticuerpos, algo que fue crítico, que se discutió, cuánto duran, qué tipo de anticuerpos, si son neutralizantes, todo eso, mejoraban con los niveles de vitamina D. Doctor, la No señora es que nos está mágica, mirando quiero la casa, decir ¿dónde eso, encuentra la vitamina D? Digo? No es mágica, dice el doctor. Porque, claro, digo, y además a nivel costo, porque por ahí Sí. hay alimentos que a lo mejor Claro. no son tan caros al bolsillo hoy con la cuestión económica, que ellos pueden ingerir e ir colaborando, digamos, a tener un buen nivel de vitamina D. Quería, digamos, Bien. acotar algo. Yo como profesor de farmacología, lo primero que les enseñamos a los estudiantes es que lo primero que hay que hacer es no consumir una droga, un principio activo, llámese vitamina D o lo que sea. Lo mejor es hábitos saludables, ¿sí? Eso tiene que ver con sueño, con deporte, con relaciones sociales, con alimentación. Si todo eso no es suficiente, recién ahí tenemos que ir a la cultura, como se llega hoy, de la solución en un comprimido, en una cápsula. Todos pensamos que podemos tener una vida de ese arreglo y después podemos corregirlo con una droga que baje el colesterol, una droga que baje la presión, y sin embargo, durante décadas hicimos las cosas mal. Ahí es donde hay que apuntar hoy en día a la prevención en ese sentido y no a la prevención con fármacos. No obstante ello, generalmente recibimos tarde a las personas en esa situación. ¿Dónde encontramos la vitamina D? Bueno, espontáneamente, naturalmente, podemos sintetizar precursores endógenos por exposición solar, fundamentalmente en el torso, ¿sí? Miembros superiores, no tanto en la cara, sino la porción que yo estoy marcando. Inclusive hay ciertos tratamientos de patologías que recomiendan la exposición solar, algo que parece contradictorio, melanoma, que es un tumor producido fundamentalmente por exposición solar. Bueno, hay países, por ejemplo en Estados Unidos, donde parte del tratamiento, además de lo convencional, es una determinada cantidad de tiempo y en un determinado horario del día de exposición solar, justamente porque se sintetizan sustancias que contribuyen al tratamiento. En peces de agua profunda también se puede encontrar. Está suplementada en la leche, que es una fuente importante de calcio, vitamina D y vitamina A suplementada. ¿Por qué? Porque en el proceso pasteurizado se pierde, porque son sustancias que son lábiles a temperatura. Entonces, existen elementos donde uno la puede incorporar de manera bastante económica, ¿no? Por otro lado, donde está más concentrado son alimentos que son costosos, por cierto. Lamentablemente es así, ¿no? Ostras, en algunos productos de origen marino, en donde se encuentra altamente concentrado, pero evidentemente el costo de las setas, ¿sí? Estos hongos famosos, por ejemplo, que se encuentran en España y que también encontramos acá en Europa, también tienen grandes aportes de vitamina D, que es sobre todo precursores de origen animal, como decía, y de origen vegetal, y que el organismo tiene la posibilidad. Y un dato final para terminar, tuve la fortuna, la suerte de poder interaccionar con la persona más importante en el mundo sobre vitamina D, que está en Massachusetts, que es el Dr. Hollick, que fue quien diseñó el método para medirla, y hoy en día él recomienda a sus pacientes entre 5.000 y 10.000 unidades internacionales cuando hay factores de riesgo, ¿sí? Cuando hay factores de riesgo. Ahí es importante la intervención médica. Uno no puede espontáneamente presentarse a la farmacia y decir, porque es de venta libre, por cierto. Sí, pero cual, sí. así como uno dice los beneficios que tiene, puede existir, como se dice en medicina, lo que se llama un perro verde. Es decir, una persona que tenga una mutación y que sea hiper susceptible a una concentración alta y que le genere un cuadro de toxicidad severo. Bien. Pasa uno en miles, a millones, pero puede pasar. Hay que tener cuidado. Gracias, Walter. Un No, placer. gracias a ustedes.